Sí, sí, tal Sí. cual. ¿Qué hora es en Canarias, Antonio? 8 de la noche, ¿no? 8 de la noche, 8:05. Así es, estamos activos. Perfecto. Bueno, yo creo que viendo ya a la gente, hay 14 personas conectadas. Qué bueno, qué maravilloso. Sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, Alejandro, Antonio, qué grato tenerlos por acá. Para nosotros es de verdad todo un honor publicar a Alejandro y publicar, bueno, Antonio también ha sido también autor nuestro con un ensayo sobre Rafael Cadenas, sobre el maravilloso Rafael Cadenas. Y bueno, hoy nos convoca la presentación que va a hacer Antonio López Ortega del libro de Alejandro Sebastián Iberleza, La orilla del retorno. Entonces, un libro que tiene unas palabras de Daniel Medvedov y bueno, que ha sido editado y publicado por el Taller Blanco Ediciones. Voy a dejarme la palabra para presentar brevemente al presentador, valga la redundancia, Antonio López Ortega, nacido en Punta Cardón, Venezuela, es escritor, crítico literario, ensayista venezolano, y bueno, es conocido tanto por su obra narrativa como por su labor como promotor cultural y editor. En el género de la novela, pues ha publicado Ajena y Preámbulo, y en su obra de microficción también está presente en libros como Larvarios, del 78, Naturalezas Menores, en el año 1991, y Lunar, en 1996. Ha incursionado en la literatura epistolar y en el diario literario con cartas de relación en el 82, calendario en el 85 y diario de Sopa en el 2017. Su obra cuentística la conforman también varios títulos. Bueno, voy a saltarme para no extenderme mucho. Y bueno, de la que por supuesto tenemos una producción pues como ensayista también ha publicado El Camino de la Alteridad, entre otros. Articulista. También ha sido coautor de La Vasta Brevedad, una antología del cuento venezolano del siglo XX, y de Rasgos Comunes en el 2019, una antología de poesía venezolana del siglo XX. Y bueno, también ha sido director de importantes revistas. Y bueno, entre muchas otras cosas. Antonio, la verdad que, bueno, también es importante decir, Antonio forma parte de un proyecto de difusión de la poesía venezolana, ha compilado para pretextos obras reunidas de Alejandro Oliveros, Yolanda Pante, Igor Barreto, Guillermo Sucre, Eugenio Monte, recientemente publicado. Entonces, bueno, bienvenido Antonio y gracias por estar acá y por aceptar pues esta velada. Bueno, a mí me toca presentar a Alejandro, que pues ya antes de coincidir como uno de sus editores, ya nos conocíamos desde hace que alrededor de 15 años, Alejandro leyéndonos, compartiendo espacios tanto en Caracas como en Valencia. Alejandro, además de su trayectoria como poeta, ha sido uno de los ensayistas venezolanos de su generación más consecuentes, y además que él se plantea también la poética de la prosa. Es importante destacar en la ensayística de Alejandro. Como poeta ha sido un autor paciente, digamos que cada lustro nos regala un nuevo poemario que siempre está, donde hay siempre un recorrido que rinde homenaje a nuestra propia tradición de la poesía venezolana y también como un representante destacado de los poetas venezolanos nacidos en los 80. Alejandro nació en Caracas en el año 1982. Su primer libro es del 2011, Postdatas. Le sigue Derivas, que es un libro, digamos que híbrido entre diario y prosa poética. En el de 2013, Canción de la Encrucijada, 2016.
Partir de 2018, Los hilos subterráneos del 2020, Al tanto de sí mismo 2021 y Festín el Ente 2023. Su obra también figura en unas cuantas antologías de poesía venezolana actual, de poesía venezolana joven. También ha sido un autor interesado por nuestros poetas venezolanos, como por ejemplo la obra de Armando Rojas Guardia, como curador de la obra de Rojas Guardia, como prologuista de la obra y como lector, y sobre todo como lector de la obra de Rojas Guardia. Y para nosotros, como Taller Blanco Ediciones, es un gran honor tenerte, Alejandro, en nuestra colección Voz Aislada de Poesía. No quisiera extenderme más y, bueno, te doy la palabra, Alejandro, Antonio, para que sigamos esta conversación. Gracias, gracias. De verdad es un gusto estar con ustedes. Yo no puedo empezar este encuentro sin hacer unos cuantos agradecimientos entrañables y quedo en manos de Antonio y de ustedes. Evidentemente a la editorial, a Néstor, a Geraudí por recibirme y por darme la oportunidad de participar en este catálogo y seguir ampliando este diálogo generacional que siempre tenemos de muchas maneras. Y Antonio, ¿puedes continuar con esta conversación? No sé Claro. si hay un poco el retorno está un poco lento. ¿Ustedes me oyen bien a mí? Sí. Estaba justamente en los agradecimientos y después de eso quería darles la palabra a ustedes para que siguieran conduciendo esto. Era un minuto. No sé si me oyen. ¿Me escuchan? Yo te escucho perfectamente, Alejandro. Ok, entonces, bueno, quería decirles que para mí es importante, antes de entregarle a ustedes el testigo y que sigan guiando esta presentación, hacer unos agradecimientos entrañables de mi corazón, porque me parece que es muy importante darle agradecimiento a la editorial, a Néstor, a Geraudí, por recibirme, por darme la oportunidad de publicar este libro, con mucha gratitud. Por supuesto, darle las gracias a Antonio López Ortega, que, bueno, ha sido un gran amigo y se ha decidido acompañarme en esta presentación, siempre con mucha cordialidad. Perfecto. ¿Cómo? Y bueno, también quiero darle las gracias a los dos lectores que tuvo La Orilla del Retorno. En primer lugar, quiero darle las gracias. Sí, muy bien. Sí, ¿me están oyendo? ¿No? ¿Me están siguiendo? Sigo. Ok. Quería darle las gracias a los dos primeros lectores que tuvo La Orilla del Retorno, a mi querido maestro, a Santos López, por sus observaciones al manuscrito, por su apoyo sostenido con el cual he podido avanzar en este camino, al menos desde Canción de la Encrucijada para acá. Quiero darle las gracias también a Jesús Montoya, que es un hermano también de mi corazón, por leer una versión previa de este libro y darme su feedback. Y por supuesto no puedo dejar de nombrar a Krishna Ovalle, a mi amada esposa, por acompañarme tan amorosamente en todo este recorrido con este libro. Quiero agradecer también a mi madre, a mi hermano, a Enzo, que siempre me apoyan. Y por supuesto quiero agradecerle a Daniel Medvedev por hacer la portada y la contraportada de este libro. De verdad, les doy las gracias y lo digo sobre todo, este agradecimiento inicial lo hago para dar cuenta de la dimensión coral de la poesía, donde nosotros podemos ver una cantidad de voluntades que convergen en el milagro de editar un libro. Y bueno, de esta forma hacemos el viaje hoy por La Orilla del Retorno. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias.
dejo guiar por ustedes. Muy bien. Básicamente lo que quería, Néstor y Geraudí, escuchan bien a Alejandro, ¿verdad? ¿Escuchan bien a Alejandro y a Geraudí? ¿Escuchan bien a Alejandro? Sí te oyen, Antonio. Creo que puedes avanzar. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Bueno, para mí es un placer estar esta noche compartiendo con Alejandro Sebastiani y con sus editores. Voy a ser breve porque tengo entendido que debemos aprovechar la hora al máximo. Y bueno, me contenta mucho estar en compañía de tanta gente querida, cercana y afín a la poesía. Y me complace muchísimo poder conversar nuevamente en torno a un poemario de Alejandro Sebastiani, un poeta que yo aprecio mucho, que he seguido muy de cerca y que siempre me sorprende, como me ha sorprendido también este libro desde el punto de vista de la evolución. Yo le propuse a Alejandro una conversación que tiene que ver mucho, obviamente, con mi lectura fresca, a pesar de que el libro lo he leído varias veces. Y obviamente quiero compartir con él impresiones y quiero también que me aclare aspectos, ¿no? Este libro, Esta orilla del retorno, voy a comenzar con estas precisiones. A mí me ha maravillado, ¿no? Me ha maravillado sobre todo... Gracias a ti, Alejandro. Gracias, gracias. Antonio. Perfecto. Estaba comentando que me ha maravillado esta poesía de la orilla del retorno, que siento que tiene que ver mucho con la precisión, con la concreción. Sí, perfecto. Estamos hablando en gran medida de una poesía, yo diría, reconcentrada, que él ha buscado que sea... Sí, nos escuchamos. Sí. ¿Se escucha bien? Sí, sí. ¿Se escucha bien? Sí se escucha. Sí se escucha. Adelante, Antonio. Pero es que Néstor y Geraudí no responden. No sé si lo están también escuchando bien. Hay como un ligero delay en el... Sí. Bueno, conversaban entonces en torno a esta poesía de la precisión y de la concreción. Para mí, menos versos para lograr mayor altura, menos versos para lograr mayor alcance. Y estamos, creo yo, lejos de una poesía que pudiéramos llamar de la cornucopia o de la pulsión barroca, que sabemos que de alguna manera siempre dice lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Creo que estamos mucho más en una afiliación quevediana, podríamos decir, y no tanto, digamos, gongorina, podría decir, ¿no? Aquí se trata de una poesía más bien vertebral, a una poesía que termina para mí siendo esencial. De manera que la primera observación que quisiera hacerle a Alejandro es qué tan consciente ha sido de esta elaboración de este libro, que realmente ha encontrado un nivel de concisión sorprendente. La pregunta sería, Alejandro, ¿tú lo has visto como un proceso natural o como un proceso sorpresivo? Bueno, hasta cierto punto, como se me asomó este libro ya hace unos años en su inicio, yo pude palpar que el mismo libro me estaba pidiendo una concisión y una precisión. Y yo siento que en libros anteriores había tenido la oportunidad de hacer muchos experimentos. En el caso de los hilos subterráneos
o en el caso de las mismas derivas, por ejemplo. Pero aquí lo que se me impuso fue buscar un registro muy conciso, muy preciso para dar cuenta de una imagen, ¿no? Entonces, pero lo fui viendo progresivamente, ¿no? Y bueno, qué bueno que lo hayas notado y podría terminar de responder con el primer poema del libro que se llama Vísperas, ¿no? Que es el arranque del libro que dice: un trozo seco de tabla sirvió de barca al sutil navegante. Él vivía ávido por cumplir su viaje, mientras se enceraba los oídos y resistía al acecho de las lenguas y los sables. El padre lo veía como un intrépido manojo de nervios, sometido por 1.000.000 de tempestades, las olas hambrientas, muy hambrientas y vinosas, y el viento que lo acercaba y lo alejaba de la matanza final. Muy bien. Excelente. Gracias. Disculpen que haga el comentario, pero están saliendo varios precisiones de lo que nos están oyendo en torno a un delay que es bastante amplio, ¿no? Pero bueno, por lo menos está llegando, ¿no? Sí, está llegando. Muy bien. Otro aspecto que podría ser como menos de procedimiento, pero más temático, es que obviamente conceptos como partir, conceptos como precisamente hablar de orilla, nos habla de un fondo temático que para mí está muy cerca de una temática marítima, podríamos decir, ¿no? Tiene que ver con la navegación, ¿no? Sí. Es decir, si bien es cierto que el verbo dominante para mí es partir, ese procedimiento realmente tiene que ver con navegación, ¿no? No se parte, digamos, en un eje terrestre, sino se parte en un eje marítimo de navegación, ¿no? Ya lo ha dicho Alejandro, para mí el verbo dominante del poemario es partir, ¿no? Que tiene que ver mucho también con temas previos de Alejandro. Ya sabemos que tiene un libro llamado Partir, ¿no? Y el segundo que me pareció menos físico, pero más metafórico y que me encanta es este verbo de encerar, ¿no? Que sabemos que tiene que ver con la acción de taparse los oídos, ¿no? Para que el hilo de la conciencia de alguna manera sea la única línea discursiva. ¿Qué piensas en relación con eso, con esa metáfora permanente de la navegación? Mira, sí, debo decir de entrada sí. Este libro es producto de una larga conversación con Homero y Odisea, básicamente. Y yo sentía que en algún momento necesitaba abordar poéticamente mi propia Odisea a través de estas metáforas, ¿no? Y de aquí viene el asunto del retorno, porque sabemos que es el viaje que es para regresar. Y es otra cosa que aparece en el libro. Y bueno, quizá me gustaría con el poema de la página 16 que se llama Paseo, que ya es un tocar tierra, cuando digo playa de las conchas, los pasos de la lluvia, una piedra muy honda. Apenas la reconocí, apoyé mi frente afiebrada sobre ella y le dije: tú serás, tú eres yo. Tú me hablas por debajo de las lenguas. Tú tienes el coraje que encenderá mi cuerpo.
en tierra, en la playa. Muy hermoso, muy hermoso. Bueno, te me has adelantado, pero es que se hacía muy obvio, ¿no? Yo anotaba aquí, si tuviéramos que buscar un personaje novelesco, este tendría que ser Ulises, sí. En parte por la necesidad del viaje, pero este Ulises, a la vez, se desdibuja porque me pareció que el retorno no es tan importante como es en la obra original. Pareciera que es solamente el verbo partir sin preocupación sobre el retorno, ¿no? Partir como finalmente, como la vida misma, ¿no? Como la existencia misma. No sé también si tienes en relación a ese aspecto una idea similar. Es decir, más o menos también sientes que el tema del retorno no es tan importante. Bueno, yo siento que en los primeros tramos del libro, los tramos más concentrados son, digamos, en las epifanías que da el tránsito, ¿no? El tránsito del viajar. Y quizá hacia el final del libro se habla de otra cosa, ¿no? Como ya finalmente pisar tierra. Pero sí, en buena medida el tránsito es lo que está presente. Es decir, no he escrito el libro de Ítaca todavía, si lo vamos a ver en esa clave, ¿no? Sí. Sino que estoy más bien concentrado en las epifanías del viaje. Y bueno, hay un poema que se llama así, justamente Epifanía. Y digamos que amplío mi respuesta con ese poema, Epifanía. Tras el viaje más largo, el hálito dio con otro cuerpo para su regreso. Atravesó los confines invisibles y se coló entre las más fieras espumas. Desnudo y friolento, en las orillas lo escupieron, lleno de algas y herido por el filo de las caracolas. En otras eras habrían dejado al pequeño rey en el modesto ataúd de roble. ¡Qué tiempos! Sí. Te me adelantaste porque yo tenía Epifanía como uno de los poemas que más me ha impresionado, ¿no? Y había subrayado, Alejandro, justamente este verso: desnudo y friolento en las orillas lo escupieron, lleno de algas y herido por el filo de las caracolas. Un verso muy impresionante. A su vez, pensé, y lo anoté aquí, a ver qué piensas, esta es una de las pocas imágenes que curiosamente no remite, para mí, no remite a la tradición griega, sino que nos acerca más bien al martirio cristiano. ¿Podría ser? En el poema de las Epifanías, dices tú. Sí, en el poema Epifanía. Bueno, fíjate que no lo había visto desde ese punto de vista. Es una novedad que me lo digas así. De alguna manera, esta Epifanía lo que hace es recrear una historia mítica en la cual, bueno, hay una suerte de renacimiento porque estás viajando en una caja a través de un río y cuando terminas en la orilla, en la otra orilla, escupido, vuelto nada, resulta que te están esperando, ¿no? Estaba pensando, imaginando, reimaginando yo eso, pero es posible porque, bueno, estamos impregnados de ese universo judio-cristiano por filiación o por oposición, o por ambas, ¿no? Así que no lo excluyo para nada. No lo excluyo, sí. Perfecto. Hay un poema un poco más adelante, muy breve, que se llama Precisas conocer, ¿no? Ajá. Que tiene a su vez un verso que me ha resultado muy revelador y sobre eso te quería preguntar. El verso es:
el don es un Dios que escogiste antes de partir, ¿no? Ciertamente. Y allí te quería hacer la pregunta de cómo llegas a igualar un don con un Dios. Honestamente, es algo inextricable para mí. O sea, fue una analogía sonora Lo era, que lo es. se me chispoteó, vamos a decirlo así, que me saltó mientras lo estaba escribiendo, pero ciertamente el don y la gracia que nos da el don podemos equipararlo con un beneficio de la divinidad para nosotros. ¿Por qué no? ¿No? Y que en algún punto lo hemos escogido sin, sin recordarlo ahora, ¿no? Sí. Es que justamente, Alejandro, me parecía que más allá de la sintonía, vamos a llamarla cacofónica, don Dios, la verdad es que son palabras con un profundo parentesco, ¿no? Sí. ¿No? Que Dios no es de alguna manera un don, ¿no? Y también de alguna manera que don no tiene que ver con la divinidad, con el milagro, con la revelación, ¿no? Realmente hay un tema muy, muy claro en eso. Muy bien. Luego me ha llamado la atención, sigo avanzando, sobre todo ya como en la final, como no digamos la mitad, pero como este es un libro más o menos de 60 páginas, ¿no? De manera que es breve, pero me entusiasmó en un momento dado la palabra taberna, que la usas en varios poemas, ¿no? Sí. La connotación para mí puede llegar a ser, en este caso medieval. Me hizo recordar a los goliardos paganos de Carmina Burana, ¿no? Por ejemplo. Pero también, sin duda, tú hablas de taberneros marinos, que también existen, ¿no? Entonces, no es de las pocas secuencias medievales del poemario esta digamos, recordar la escena tabernaria, la escena de las tabernas que tanto influjo ha tenido desde la Edad Media para acá. Sin duda, porque ahí digamos que nosotros encontramos el sentido más celebratorio del libro, ¿no? Porque de hecho hay varios poemas, hay uno o dos que se llaman brindis, ¿no? Entonces yo trato de equiparar, decir, bueno, este poema equivale a las palabras que se dicen durante un brindis, ¿no? Y ese es un punto que está allí reincidiendo. De todas maneras, voy a leer el poema llamado La Taberna para seguir conversando sobre este punto ahora que lo sacaste, ¿no? Es uno de los poemas que más carpintería me llevó por la forma de leerlo, que es como en un tono más de entusiasmo, vamos a llamarlo así, o más de cierta ebriedad celebratoria, ¿no? Exactamente. Y dice, sí, La Taberna. Sí. Y comenzaron los giros y rodaron los tarros y bailó la espuma en el aire. Salud, corsarios. Y las sombras ya estaban satisfechas y muy lento se retiraron a las venas del mar. Salud, corsarios. Y la taberna se fue llenando de pájaros verdes y en los pechos de las muchachas comenzaron a cantar. Salud, corsarios. Y escondieron sus collares de conchas marinas y en el amanecer se despidieron. Salud, salud, corsarios, salud. Ese remate de Salud, Corsario es maravilloso, ¿no? Lo vuelve obviamente un canto, ¿no? Un canto que de alguna manera es proferido por justamente los que están allí en la taberna, ¿no? En el caso marítimo puede entenderse perfectamente que sean corsarios, ¿no? Otro comentario que te quiero hacer, porque me llamó mucho la atención y me pareció también muy enigmático, esta mención
varias, sobre la Venus oceánica, eso que llamas la Venus oceánica, ¿no? Incluso hay un verso en el que la haces decir a esta Venus, un verso que me impresionó mucho: yo ahora oigo el secreteo de las olas. Aprovecha que viene el cambio, ese imperativo luego, ¿no? Aprovecha que viene el cambio y el aliento de la tierra se abre para ti. Extraordinario verso ese, el aliento de la tierra se abre para ti. ¿Tú podrías ahondarnos un poquito más sobre el personaje? Bueno, esa es mi antigua afición con los mitos que siempre me termina delatando, ¿no? Y si estamos hablando justamente del mar y si estamos hablando de las olas, bueno, no podía yo, o sea, apareció ese personaje, vamos a llamarlo así, en medio de las olas, como a decirme cosas, ¿no? De hecho, hay un poema que dialoga con lo que tú estás diciendo que se llama Fábula, que es, no habla ella, sino yo la veo a través de una fábula. Sí, es Dice magnífico. justamente, la Venus oceánica canta detrás de los muros. Es tan suave ella, vibra en mi tímpano cuando llevo ya mucho rato respirando y tanteo el abismo de su sonrisa. Sí, Ahí está, maravilloso, realmente maravilloso. ahí está. Un poema que también me gustó mucho, siguiendo la secuencia, Umbrales, me dejó muy, no sé si cabezón sería la palabra, un verso que dice: mi lengua nunca más será la misma. Y justamente el poemario se llama Umbrales. De alguna manera, ¿a qué responde esa afirmación tan impresionante? Mi lengua nunca más será la misma. Digamos que es una consecuencia natural de la transformación que presenta el viaje, ¿no? Este viaje de retorno. Si me recuerdas la página, lo podemos leer, por favor, Antonio. Claro que sí. El poema se llama Umbrales. Umbrales. Y vamos a buscar la página. sí, O avanzamos hasta que aparezca, también puede ser. puede ser. Yo Sí. no sé, se me escapó en este momento el archivo. Pero bueno, vamos a dejar eso pendiente. Sí, vamos a avanzar entonces y él como quiera aparece. Exactamente. Algo que, bueno, que yo creo que se ha hecho obvio, pero y atraviesa todo el poemario. Yo siento que en gran medida el poemario está atravesado por un tú reflexivo, ¿no? Es decir, un yo enmascarado, ¿no? El yo que se está viendo en el espejo y por lo tanto puede ser, digamos, nombrado como tú. Lo usas mucho, ¿no? Por ejemplo, sí, aquí anoté: el discurso del poemario no está acaso dominado por un tú reflexivo, no digamos permanente, pero sí mayoritario. ¿También tienes conciencia de eso, de ese procedimiento, o eso fue, digamos, apareciendo milagrosamente? Bueno, como todo, parte y parte. ¿Y por qué digo parte y parte? Porque, bueno, uno, mientras el libro se va haciendo, uno va conociendo de qué se trata. Y es un proceso realmente
es un proceso realmente muy particular. A veces me preguntan de qué trata tu poesía y yo digo, mi poesía trata de la poesía, porque en el momento, o sea, la poesía habla de ella misma porque a veces, bueno, no es discernible sino hasta estos momentos en los que empezamos a conversar. Pero sí, ciertamente, ahora que lo dices, hay como un cambio de persona gramatical Sí. que va ahí como girando, vamos a decirlo así, y pudiera tener como muchas modalidades, y una de ellas es esta forma de hablar a través de la fábula, ¿no? Sí. Que es, digamos, un recurso que, bueno, se me apareció allí y le di la bienvenida. Justamente en el poema que Geraudí y Néstor estaban rodando para la presentación, yo, bueno, me gustaría leerlo porque quizá Claro que sí. toca este recurso de manera indirecta porque hay unos personajes, ¿no? Fíjense, por ejemplo, Fábula Antigua. Fábula Dice, antigua, es precioso. el viejo Cerviche dejó grabada su alma en las caracolas y compró su tumba en el paso de la frontera. Para probar el carácter de sus hijos antes de morir, les pidió que lo enterraran en la más solitaria cuesta. Como regalo final, insistió, encontrarán un tesoro. Movieron cielo y tierra para conseguir el hueco. Tras el largo viaje, dieron con la marca al pie de un árbol. Pasaron horas metiendo las manos en el légamo hasta que encontraron una cajita de metal con esta esquela. Si en el camino de vuelta no consiguen la sabiduría, serán muy desgraciados. Es maravilloso y se siente mucho en ese poema una intención de fábula, ¿no? Una intención de fábula también muy, muy contundente. Mira, un poema que es impresionante, Venido del Sueño, ese poema que se titula Venido del Sueño, tiene una estrofa que se me hace como muy enigmática, pero precisamente por eso es que me atrae, ¿no? Esa estrofa dice, puedo soltar este trozo mordido de tierra y moverme por mi cuenta en el estremecido canto del agua, porque es una pregunta. Yo anoté aquí, el canto se hace luz cuando dejo de morder la tierra, porque es una ambivalencia muy impresionante, ¿no? Yo me pregunté frente al verso, ¿el canto se hace luz cuando dejo de morder la tierra? Voy a leer el poema completo. Más vale. Sí. Venido del sueño. Ya se avecina la terrible corriente. Tus pequeños dioses nunca lo adivinaron. Eran máscaras. Ahora tú dime, ¿puedo soltar este trozo mordido de tierra y moverme por mi cuenta en el estremecido canto del agua? Es un sueño. Es un sueño. Vertido de la manera más que tenía en el momento para las palabras, ¿no? Pero es un sueño. Sí. Sí, es una pregunta difícil de responder, Antonio. Sí, lo sé, lo sé. Bueno, voy a saltarme algunas cosas porque ya nos quedan 15 minutos. Quisiera irme hacia los poemas de la parte final y destacar el poema que lleva por título Poética, porque
no en balde creo que es uno de los poemas más determinantes en relación con la poética de este libro. Es un poema que es muy impresionante. No es breve, voy a leer. Partir, partir, apenas partir y partir, así sea solo en la sensación, pero partir, partir ya hacia el oleaje, partir en la primera sílaba y a la hora de entregar la casa. Aquí está tan determinado, está tan determinada la poética del libro, porque obviamente lo importante, creo yo, es sencillamente como el comienzo del movimiento, ¿no? Como el hecho de partir. Esa es la acción predominante, ¿no? No interesa hasta dónde y no interesa saber si hay término, sino el asunto es partir. Y hay una conjunción extraordinaria, en este caso con el oleaje. O sea, la metáfora del oleaje es, desde el punto de vista físico, como la más poderosa, ¿no? Hay que ver lo que significan los mares en la tradición literaria occidental, ¿no? En la tradición mística, ¿no? Pero también se nos dice en el último dueto, nada más y nada menos que partir en la primera sílaba y a la hora de entregar la casa. Es un verso de remate bárbaro, porque aquí nos está diciendo también que partir es la escritura, que partir es el punto de partida de la escritura, ¿no? Y el hecho de entregar la casa, la hora de entregar la casa, me parece a mí también que tiene que ver mucho con la escritura. Entonces hay una ambivalencia entre lo físico, lo geográfico, el movimiento del comienzo, con un aspecto ya de orden simbólico, que es el lenguaje, que es propiamente la poesía, ¿no? Y que es y lo que es la casa, lo que viene a decir la casa, que yo siento que es como el hogar de la significación, ¿no? El hogar de la trascendencia. Yo creo que el poema logra reunir esas tres fuerzas de manera muy clara, y yo creo, por lo tanto, que es un poema que atraviesa el poemario de cabo a rabo. Sí, ese poema y el siguiente, que es Variación, están allí. Y tú sabes que, bueno, tú hablabas del orden simbólico y me ocurrió una cosa muy curiosa, Antonio, para tratar de responder el planteamiento, que en algún momento me encontré con unos versos del Tao Te Ching, no recuerdo cuáles ahorita, creo que el 40, donde se nos sugiere que partir y regresar es prácticamente lo mismo. Claro. Que a la hora de salir y a la hora de regresar son un mismo momento, ¿no? Sí. Y eso a mí me estremeció muchísimo, conseguirme con esos versos, y después, pasado el tiempo, ya había entregado el libro y abrí por casualidad un I Ching de estas ediciones negras que tienen el prólogo de Borges famoso, y conseguí un hexagrama que se llama El Retorno. Entonces, de verdad para mí fue una cosa impresionante, porque, bueno, no fue buscado, y me puse a leer y a curiosear, y realmente, bueno, habla de cumplir, de cerrar una tarea, pero me quedo con esta idea de que salir al viaje y regresar a la casa son un mismo momento, aunque uno los vea de otra forma, ¿no? Sí. Y bueno, en honor a eso voy a leer el poema que le sigue al que tú leíste, sí, que se llama Variación, ¿no? Sí, te iba a pedir. Sí, que es como continuar la poética, ¿no? Un poco. Es justamente una variación. Sí. Bueno, partir como esos buques de la lejanía,
avistados en el fondo del paisaje vibrante. Partir y partir ya solo por el placer del paso, sin hacer evidente el adiós. Partir del gusto por la encrucijada, partir, solo partir por los perfumes del camino y las cabezas que necesariamente vas a cortar. Y así. Magnífico, magnífico, Alejandro. Así, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias por esto. Mira, yo ahora estoy viendo yo quisiera no sé si pedirte que lea otro de los poemas finales que lleva el nombre de Nostos. Nostos, que está al final, creo que es uno de los el último o el Sí. Los ecos, la populación, su llanto regado, cómo duelen. Pero no es hora. Hay que velar lentamente la orilla y decirle adiós a toda espera. Muy bien. Creo que también es una metáfora lo que venimos hablando. Claro, se amplifica por imágenes como la tripulación, por la orilla, por adiós, pero también por la acción. Sí. Yo quisiera decir unas palabras de cierre, que tienen que ver con la cercanía que he sentido siempre con la poesía de Alejandro, desde el momento en que comencé a leerlo. Yo creo que yo comencé a leer a Alejandro, si mal no recuerdo, en el año 2015, y creo que también fue la primera vez que lo conocí, porque me tocó compilar un volumen que se llamó Nuevo País de las Letras, y allí, por razones, de método, tuvimos que reunir sobre todo a narradores y a poetas venezolanos nacidos en la década del 80, ¿no? Y la verdad, volviendo un poco a la pasión que tenía, a la pasión que tenía Eugenio Montejo de hablar de las generaciones, a nosotros nos ha costado mucho calificar, digamos, los poetas del siglo XX y del comienzo del XXI, pero me parece que en esa antología, en esa compilación mejor, por el hecho de reunir a los poetas de los años 80 sin proponérnoslos, yo creo que a la distancia es un libro que nos permite ciertamente ver una generación poética. No sé todavía si es la del fin del siglo o es la del comienzo, pero es un grupo extraordinario. No me gustaría mencionar algunos nombres para no olvidar otros, pero Alejandro pertenece, como autor nacido en los 80, a esa maravillosa camada de poetas que, repito, si no están en el fin del siglo, están en el comienzo de ¿no? Y que significa todo un augurio para la poesía venezolana. Pero yo en lo particular, como lector, en relación a la poesía de Alejandro, siento una enorme cercanía, una cercanía de tono, una cercanía también temática. Me gusta mucho
el tono de su poesía. No es una poesía que se deshace de calificativos, no, ni tampoco se va de lleno a lo sustantivo. Creo que guarda siempre como ese equilibrio, ¿no? Me gusta también la brevedad. Y me gusta mucho la hondura que él logra precisamente en la brevedad. Este libro que hemos recorrido hoy es un ejemplo como muy claro, ¿no? De eso. Esa sintonía, la verdad es que no me la explico, pero está allí. Me interesa mucho su poesía, me interesan siempre sus nuevos libros y siento una comunión de intereses muy interesante, ¿no? No en balde, pensando en el efecto espejo, a veces también me ha puesto a pensar que ha habido libros míos que a Alejandro le han interesado mucho, como por ejemplo, como El Diario de Sombra, sobre el cual escribió cosas maravillosas. Pero quién sabe si esto que estoy comentando tiene que ver con justamente el interés profundo que tengo por su poesía y el hecho concreto de que creo que con ya hablaríamos de 4 libros. Es sin duda uno de los mejores poetas de su generación, ¿no? Bueno, sencillamente me ha gustado muchísimo poder compartir con él y con todos los que nos acompañan este bautismo de su último libro, que sin duda es un libro extraordinario dentro de su carrera. Es un libro que está a la altura de sus intereses, de su evolución, y que yo recomiendo extraordinariamente, porque es sin duda uno de los mejores libros de poesía que he leído de este grupo en los últimos años, ¿no? Quería realmente compartir eso con las personas con las que estamos esta noche. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por tu lectura y bueno, por recordar esas conversaciones que están allí siempre. Y bueno, ciertamente ese libro que tú mencionas, tanto de los tuyos como de los míos, cuando tú mencionas la antología que hiciste, donde, bueno, empezamos como a reconocernos como compañeros de generación también, y nos empezamos a ver las caras, y hay como un sentimiento de que estamos en una camada, ¿no? Eso aparece allí de muchas maneras, y bueno, en nombre de todos los que estamos allí también te doy las gracias. Y con una fortuna agregada para mí impresionante, porque dentro de esa misma generación he encontrado editores, o sea, Adamber, ahora Néstor, Gladys. Entonces, bueno, es una cuestión de verdad impresionante y que yo la agradezco muchísimo porque lo considero como, bueno, una gracia, como un don que ha llegado a mí. Y bueno, trato de ser recíproco en todas las medidas posibles de eso, ¿no? Porque ciertamente hay un sentimiento de camada, ¿no? Sin duda, y gracias por traer eso a la mesa de nuevo, ¿no? ¿Sabes? Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más, Antonio, Néstor, pero yo estoy muy feliz. No, pues muy contentos, Alejandro y Antonio, de escucharlos. Maravillosa la lectura que ha hecho Antonio. Algunas nos hemos visto reflejados, en otras nos ha tomado de sorpresa. La verdad. Y bueno, muy interesante además, Alejandro, el hecho de encontrar también la expresión de otros géneros literarios en ese libro, ¿no? En tu poesía, pero especialmente en ese libro. Como minificcionista, por supuesto, no puedo dejar de mencionarlo.
porque bueno, Néstor dice que yo vivo viendo megaficciones en todas partes y la verdad es que en La orilla del retorno hay algo de eso. Y qué bueno que Antonio te hizo leer justamente ese creo que es el penúltimo poema del libro, ¿no? Y bueno, agradecidos por eso, por esa lectura, esa interpretación tan exhaustiva que acaba de hacer Antonio. Nos ha dado cátedra, como siempre. Gran parte de la proyección que tenemos como editorial recae en los propios autores, ¿no? Yo creo que el catálogo de cualquier editorial dignifica la editorial en sí misma. Tanto con Antonio, que también es autor del Taller Blanco, como Alejandro, pues han demostrado una gran lectura o relectura de este libro. Antonio, desde su trayectoria como escritor, como gestor cultural, como estudioso de la literatura venezolana, tanto de la narrativa como de nuestra poesía venezolana del siglo XX y de lo que corre del siglo XXI, y ha sido prácticamente una radiografía que ha hecho Antonio de La orilla del retorno. Yo creo que hay un gran panorama que han ofrecido ustedes para esos lectores que vienen, para los próximos lectores de este libro, tanto en Venezuela como en Colombia. Y ya próximamente este libro pues ya existe en su formato artesanal y próximamente va a haber buenas noticias alrededor de este libro para quienes quieran leerlo y adquirirlo en distintos países. Sí, señora. Sí, señor. Bueno, qué bueno, Alejandro, Antonio, nuevamente pues agradecidos con esta gran conversación que han sostenido la tarde, noche de hoy. Agradecidos también con quienes nos acompañaron en esta oportunidad por la paciencia que han tenido y complacidos con esta presentación. Nos disculpan que tuvimos que cerrar la cámara, pero acá se vislumbra un fuerte aguacero y hay muchos truenos y relámpagos, y esa es la razón por la que la señal está algo intermitente. Entonces así, bueno, no nos ven pero nos escuchan. bueno, estamos transmitiendo en países en simultáneo, así que ha salido muy bien. Sí, eso es cierto. Bueno, gracias a todos y de verdad que, bueno, contentos, muy contentos por esta reunión, por escucharlos, por esta publicación. ¿Sabe? Ya sabemos de antemano que La orilla del retorno pues tendrá muchos lectores y muy buenos lectores sobre todo, porque a veces no se aspira tanto a tener muchos lectores, sino buenos lectores. Y estoy segura que, bueno, que así va a ser. Qué alegría. Qué alegría. Bueno, sí. Bueno, nos despedimos. Eso para Antonio, para Fernando y a todos aquellos que están en este momento con nosotros en la transmisión. Y Anela por los detalles Para que técnicos. vean el libro aquí se los presento. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Chao, querido. Chao, Alejandro. Chao, chao. Nos vemos. Hasta pronto. Un abrazo, querido. Chao. Chao.